Bendiciones, mis amados hermanos, amigos y familia. Qué bueno que están aquí conectados a través de esta plataforma. Estamos transmitiendo desde Oregon y para todo el mundo. Y confiando en que Dios nuestro Señor nos siga guiando, nos siga mostrando su voluntad. El día de hoy hablaremos de precisamente el plan que tiene para nosotros Dios y cómo en ocasiones uno se quiere zafar de ese plan maravilloso y Dios nos toma nuevamente y nos sigue transformando para que sigamos el camino que Él nos ha trazado. El mensaje de hoy lo hemos titulado Barro en manos del alfarero. Y precisamente pues vamos a hablar de esto tan importante y necesario porque nos damos cuenta cómo en la voluntad de Dios Él tiene planes para cada uno de nosotros. Y me gusta mucho la manera en que se ilustra esta figura, Dios, el alfarero, y evidentemente pues el barro somos nosotros. Dice la escritura, ahí en Job capítulo 10, versículo 9, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver, pregunta Job. Precisamente, Él nos sigue dando forma, Él nos sigue ayudando en este proceso de madurez y crecimiento. Si nosotros vamos allá a Génesis, podemos leer cómo dice que del polvo fue tomado ese puño y fue creado el hombre. En Génesis 3 dice, pues de polvo eres y al polvo volverás. Y así también en Eclesiastés y en algunas otras partes de la Escritura nos hace ver que Dios sigue trabajando con nosotros en su sabiduría, en su propósito para darnos esa forma especial que Él quiere. Pero quiero que veamos este pasaje allá en Jeremías, capítulo 18, versículos 3 al 6, donde Dios le habla al profeta, le dice que vaya a cierto lugar, y luego, versículo 3 dice, y descendí a casa del alfarero. Le iba a dar una instrucción, una figura para que el profeta lo entendiera. Y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y esto es muy significativo porque pues el pueblo de Dios en algún momento se estaba saliendo de los propósitos, de los planes de él, y el alfarero, cuando ve el profeta este ejemplo, esta situación de que la vasija se cae, pierde la forma, la vuelve a tomar el material, el barro, y le vuelve a dar una forma como él desea. Y así es Dios con nosotros. Y si nosotros vemos los ejemplos de las vidas de las personas que fueron transformadas en el transcurso de la historia bíblica, pues podemos encontrar varios personajes, hombres, mujeres. Allá, por ejemplo, está Zaqueo, que aquel cobrador de impuestos, Jesús le dice, Zaqueo, desciende, es bueno que hoy vaya y pose en tu casa. Ya estando Jesús en la casa de Zaqueo, bueno, pues él reconsidera su vida y dice, voy a cambiar y a la gente que he estafado, a la que he cobrado más, le voy a regresar su dinero. También hay una mujer, aquella mujer pecadora que simplemente llega y empieza a derramar un perfume de un aroma hermosa, a nuestro Señor Jesús en su cabello, en sus piernas, y la gente pues se queda asombrada, un perfume bastante costoso. Pero uno de los ejemplos más significativos es el de el apóstol Pablo, que en aquel entonces pues se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Y es un buen ejemplo porque nos habla de que este hombre, Saulo de Tarso, él en su mente pensaba que estaba bien en todo lo que hacía. Él pensaba que lo que él hacía, el perseguir a aquellos que impostores cristianos, era lo correcto. Hasta que en un momento nuestro Señor Jesús se le aparece en el camino a Damasco. Y luego Saulo cae de aquel caballo, él tratando de cambiar los planes que Dios tenía, y hasta llegó el punto en que dijo Jesús, se acabó, hasta aquí.
él lastimándose a sí mismo. Oye, ¿no te es duro darte de patadas contra un aguijón? Le pregunta Jesús. Saulo de Tarso queriendo aparentar poder montado en aquel fuerte caballo y sin embargo, pues el caballo lo tira, queriendo demostrar que él tenía la razón. Denme más autorización, denme cartas para ir detrás de aquellos a otras ciudades. Y recibió cartas de las autoridades que le daban libertad para hacer daño. Él queriéndose, por así decirlo, de alguna manera simbólica, zafarse de las manos que lo han formado, librarse de los dedos divinos que lo han creado. Pero nuestro Señor Jesús tenía otro plan para él. ¿A dónde puede ir este Saulo? Bueno, pues tiene dos opciones: quedarse ahí en las manos del alfarero o volverse a subir. Se estaba zafando, pero él puede regresar, él puede recapacitar, o puede seguir ese mal camino que estaba ya incursionando como otras personas. Muchos de ellos se mantuvieron en ese camino tan errado, atacando y persiguiendo cristianos. Puede saltar de las manos del alfarero y ir donde la vida lo lleve. Pero en este caso se le aparece Jesús y las cosas cambian completamente para Saulo de Tarso. Dios lo toma en sus manos nuevamente como Saulo y lo transforma en el gran apóstol Pablo. Pues esta escritura, aunque hace mucho tiempo que sucedió, pues a nosotros nos sigue dando bastantes enseñanzas y la podemos aplicar a nosotros. Este pasaje de Jeremías, ahí en el capítulo 18 versículo 6, podríamos interpretarlo como que se refiere a nosotros mismos. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Dice Jehová. He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Debemos de reconocer que somos barro, somos tierra, somos polvo, ya sea que estemos en las manos del Señor o que estemos en el suelo. Seguimos siendo barro. La diferencia es que si seguimos en las manos del alfarero, pues Él puede darnos la forma apropiada. Nosotros, si pudiéramos vernos como si fuéramos una vasija en las manos del creador, del alfarero, podemos vernos que Él nos va dando la forma, pero si decidimos alejarnos, si decidimos saltar, vamos a caer literalmente al suelo y nos vamos a deformar. En ese momento tal vez sí tengamos la textura blandita y simplemente va a perder forma lo que el alfarero está haciendo. Pero simbólicamente es como si en un momento, siendo hijos de Dios, quisiéramos dejar el camino correcto, quisiéramos alejarnos, saltar para ser como son los del mundo y pues eso nos va a transformar de una manera completamente diferente. La gran necedad del ser humano es que no se quiere reconocer como barro. Prefiere el hombre y la mujer, prefieren confiar en lo que tienen, en lo que han logrado, en lo que se es como ser humano, como carne, en lo que se es en nuestra forma de analizar las cosas, en nuestra propia inteligencia, nuestras habilidades. Tenemos confianza a veces en la grandeza humana, en lo que la ciencia nos está ofreciendo ahora, en los logros, en las metas. Y así fue Pablo en algún momento. Pablo pensaba y Pablo soñaba y Pablo hasta incluso presumía de lo que él era, de lo que él tenía. Ahí en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6 dice lo siguiente: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, si alguno piensa en que tiene o puede confiar en sí mismo, pues yo mucho más que cualquiera. Circuncidado al octavo día, pues para ellos eso era muy importante. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, yo vengo de una gran casa, de una gran cuna. En cuanto a la ley, fariseo, o sea, maestro de maestros. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es la ley, irreprensible, o sea, intachable, podría decir él.
Yo soy mejor que cualquiera de ustedes, en otras palabras. Pues esta era la imagen de él. Él se veía así. El hombre confiando en el hombre. El barro confiando en el barro. El polvo, la tierra, confiando en la tierra. Él se sentía muy orgulloso de sus capacidades, escapando siempre de las manos del alfarero y antes de tener la forma que Dios quería darle. Llegó un momento en el que dijo el Señor Jesús, se acabó, hasta aquí no más. Y esa es la idea, mis hermanos, que si uno se suelta, si uno se escapa de las manos del alfarero, que es Dios, esto quiere decir que, pues, uno todavía no ha sido terminado, todavía Dios no completa su labor en nosotros. Y si a alguien le falta forma, quiere decir que uno todavía es incompleto. Pero no nos referimos a la forma humana, la forma de los huesos y la carne, no. Nos referimos en esa formación espiritual, en esa formación mental e intelectual, esa formación moral que se ve muy desvirtuada en estos días. Nos referimos a la mente del ser humano, que todavía no ha sido terminada, una mente que le falta, que no ha llegado a ser lo que debería de ser. Y Pablo estaba así, él pensaba que ya era lo máximo. Sin embargo, estaba muy equivocado. Pues habemos dos clases de personas, podríamos decir, dos clases de barro. Los que nos aferramos a los dedos de las manos del alfarero, los que queremos seguir estando ahí con él, y los que se sueltan, los que huyen, los que saltan por sí mismos y que ya no quieren seguir aquellas enseñanzas, aquellos caminos que él, el maestro, el alfarero, está mostrando. Muchos llegan a pensar que es fácil escabullirse y buscar la vida con su propia manera de pensar, sus propias ideas, sus propios logros, aunque al final de cuentas, la arcilla, el barro, se va a secar. Y cuando ya se seca, ya no se puede seguir moldeando. Y cuando se cae, hasta se quiebra, se rompe. Hay algo que quisiera yo también entender, mis hermanos, porque a veces uno dice, pues, ¿por qué esta gente actúa de esa manera? ¿Por qué esa tendencia de tratar de escaparse de las manos del alfarero que es Dios? ¿Por qué querer huir? ¿Por qué querer hacer las cosas a su manera? Y usted lo puede comprobar cuando le está comentando, está hablando con alguien y usted le aconseja y le dice, mira, las cosas son así, debes de hacerlo de esta manera, debes de cambiar. Y no, así déjame, es mi vida, yo sé lo que hago. El ser humano en su mente piensa que tiene derecho de vivir como mejor le parezca. Ya soy un adulto, ya déjame, ahora es mi turno, ahora tengo que hacerlo así, como yo quiero. Tú ya viviste, tú ya hiciste lo que hiciste como tú quisiste. Ahora déjame a mí. Y esto se vuelve a repetir en muchas personas. En su mente piensan que ya están listos, piensan que ya están terminados, piensan que ya pueden. Por supuesto que se engañan a sí mismos. Y lo bueno entre todo lo malo es que pues Dios ahí está al pendiente. Dios quiere que sus hijos no se pierdan, no se destruyan. Dios tiene para cada uno un plan específico. Filipenses 3:7 dice, el mismo Pablo, sigue adelante, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Yo pensaba que lo mejor para mí era esto y aquello y tener y saber, como muchas personas hoy en día, que se enfocan en otras cosas y no en Dios, lo dejan al último, si es que realmente Dios tiene un lugar en sus vidas. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida? Y a este punto, ¿qué es lo que usted estima? ¿Qué es lo que usted aprecia? ¿Qué es lo que usted valora? Porque dice Pablo,
las he estimado como pérdida, pero ¿por qué? Por ganar a Cristo. Cuando leemos del alfarero creando con sus manos, tenemos que ver, mis hermanos, lo que esto realmente significa, porque va más allá de que Dios está haciendo un cuerpo, no. Debemos entender que Dios está formando una conciencia en cada persona, está formando una mente mejor, una manera de pensar con habilidad de valorar, de estimar las cosas, pero de una forma diferente a como el mundo realmente estima las cosas, con un valor tal vez económico. Y es tan sencillo como levantarse un primer día de la semana, un domingo, y ya de antemano estar con la mente puesta en las cosas de Dios, y voy a ir, voy a aprender, voy a adorar, voy a honrar a Dios, y voy a salir bendecido con el mensaje que vaya a escuchar. Voy a poner atención para poder yo también alimentarme espiritualmente. ¿Qué tanto valora usted lo que Dios hace todos los días por usted? ¿Valorar o desechar? Usted decide lo que va a hacer, incluso cada día, porque cada día tomamos decisiones. Usted decide si va a odiar o si va a amar. Ay, es que estas personas que mira todo lo que hacen, usted decide cómo va a reaccionar. O va a maldecir o va a bendecir. O va a pelear o va a buscar la paz. O tal vez va a valorar los logros humanos, sus propias metas, o va a valorar los logros del alfarero. Cada uno decide. Y podemos ver a un Pablo ahora en las manos del alfarero, dejando que Dios le dé la forma que el Señor quiere, que el Señor piensa que va a funcionar para él. Y te voy a dar de esta manera, y te voy a mover aquí, y te voy a hacer así. Porque Dios sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesita, y lo sabe mejor que cada uno de nosotros. Versículo 8 de este capítulo 3 de Filipenses dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo aquello que yo pensaba que era lo máximo y que yo podía vivir bien y a gusto, no, ya me di cuenta que no, no es por ahí. La pregunta clara para cada uno de nosotros es, ¿usted valora lo que Cristo ha hecho? Porque Pablo lo hizo y se dio cuenta que no lo estaba tomando en cuenta. Vea su vida, mi hermano, mi hermana, piense, ¿valora lo que Cristo ha hecho por usted? Analice cada una de sus acciones. ¿Usted ha ganado o ha perdido a Cristo? Evidentemente hemos ganado. Y seguimos ganando. Y seguimos nosotros recibiendo. Recuerde sus palabras, recuerde sus pláticas, sus opiniones. ¿Qué tanto valora usted? ¿Qué tanto aprecia lo que Cristo Jesús vino a hacer por usted en aquella cruz? Evalúe sus actitudes en frente del mundo, porque a veces estando delante de algunas personas no queremos que se den cuenta y uno empieza a actuar como ellos. ¿Qué tanto le da usted el lugar a Dios en su vida y en sus con sus amistades, con la gente con los que usted se reúne? Hora tras hora, nosotros tomamos decisiones y nosotros proyectamos lo que hay dentro de nosotros. Déjenme decirles una pequeña ilustración. Hablando precisamente de esto, de las vasijas, hablando del barro. Pues ahora en la actualidad los fabricantes obtienen pues muchos beneficios a través de la producción que es en masa. Hay maquinaria que puede hacer estas vasijas, que puede hacer estas cazuelitas y sale una tras otra, una tras otra. Y cada hora, cada día salen miles de esas tazas o platos o cazuelas o jarritos hechos de barro, todos exactamente iguales. Ponen ahí ahora incluso en la computadora el modelo, queremos 500 de estos y empiezan a salir todos igualitos.
Y aunque, bueno, la producción en masa significa que pueden tener muchas ganancias y pueden reemplazar cualquier artículo que de repente se rompa. ¿Por qué? Pues porque todos son iguales. Cualquier artículo que se rompa, lo van a cambiar por otro. Significa que toda individualidad se pierde. Todo. ¿Por qué? Porque todos son iguales y no pasa nada si se nos rompe uno, dos o tres, la vamos a reemplazar por esto otro. Mas, sin embargo, dos piezas de barro trabajadas a mano, es imposible que sean idénticas. Aunque puedan tener la misma apariencia, no van a ser completamente iguales. Aunque puedan estar hechas de la misma arcilla, del mismo barro, cada una de esas construcciones que el maestro hace, que el alfarero hace, será diferente. Y eso es lo mismo que hace Dios con cada uno de nosotros. Nos podemos parecer, pero nunca habrá dos iguales como nosotros. Antes de la invención de estas maquinarias modernas, bueno, sí, se hacían esas cazuelitas de barro una por una, con la mano. Y en el caso de nosotros, nuestro Señor, nuestro Dios, nos crea y nos da la forma adecuada. Nos da el aspecto que Él espera, que Él quiere que tengamos. Pero en ninguna manera piense usted que es igual a otra. Y muchas personas incluso a veces se burlan de uno y le dicen, tú no eres tan importante, no te creas tan importante. Cualquier otro puede tomar tu lugar. Cualquier otro puede hacer lo que tú haces. No para Dios. Allí en el trabajo muchos se jactan de decir, ay, ¿te crees la gran cosa? Tu lugar lo va a ocupar alguien más. Pero para Dios no. Porque para Dios somos totalmente diferentes. Nosotros no somos del montón. Nosotros no fuimos creados en masa. No somos hechos uno tras otro, tras otro. No somos arcilla corriente ni barata. Somos especiales. Cuando una persona empieza a creerse más que los demás, cuando una persona empieza a decir que vale más y que se está endureciendo y se está creyendo que ya puede, ya está terminado, ya está terminada. Pero ¿qué pasa con el barro cuando ya se aleja de las manos del alfarero? Se endurece. Según esto ya está formado. Pero en ese endurecimiento ya no puede obtener otra forma. Y tarde o temprano se va a caer y tarde o temprano se va a quebrar. Tarde o temprano, cuando uno ya está duro y quebrado, ya es, podríamos decirlo, un pedazo de basura. Pero déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que tú no eres así. Tú no eres un barro duro. Tú no eres un barro quebrado. Tú no eres basura. Aunque muchas personas te lo digan o quieran demostrar que valen más que tú, y no lo eres porque Dios sigue trabajando contigo. Dios sigue dándote forma. Dios te sigue moldeando. Una persona que ya está dura, una persona que ya no quiere, tristemente, pues no va a cambiar. Pero mientras tú le des lugar al Señor, mientras tú sigas en las manos del Creador, del alfarero, Él te puede seguir dando la forma que Él espera, que Él desea. Tú eres individual, tú eres una creación especial y Dios sigue trabajando en tu vida. Sigue moldeando, sigue dándote la apariencia apropiada. El apóstol Pablo sigue diciendo, él se considera y dice ahí en el mismo capítulo 3, más adelante, versículos 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, pero
sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto es lo que debemos hacer. El Señor sigue trabajando con nosotros y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir adelante. Que me atacan, que me dicen que... Algunos dicen, me tengo que poner duro para que no se aprovechen de mí. Pues un barro duro ya no puede ser moldeado, ya no puede ser transformado. Y Pablo nos deja esto precisamente porque ya se consideraba ese barro y ya se estaba dejando amoldar. Un pasaje más que quiero compartir con ustedes está en Isaías 64:8. Dice así: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Así es. Creación de nuestro Dios. Y nos sigue formando, nos sigue transformando. Por lo tanto, mis hermanos, consideremos esto. El barro que está fuera de las manos del alfarero, ese barro se va a secar, ese barro se va a quebrar. A pesar de que tenga, se sienta, piense que puede solo, se va a quebrar y después ya no va a tener valor alguno. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, no te bajes, quédate en las manos del alfarero, porque Dios todavía no termina contigo. Dios te sigue dando la forma especial, te sigue dando el aspecto que Él considera prudente, pero nunca pienses tú que eres un pedazo de barro que ya no tiene función. Mientras no te bajes de las manos del alfarero, Él seguirá trabajando en ti, en tu vida, en tus emociones, sentimientos, en tu espiritualidad. Que Dios te bendiga, que Dios te siga ayudando. Somos barro en manos del alfarero. Él sí nos puede transformar. Nosotros, nosotros no. Pablo ya no podía. Por eso entendió que debía dejar el lugar a nuestro Señor, que Él terminara esa obra. Gracias, mis hermanos. Bendiciones.